Santo, santo, santo. ¿Me escuchan, hermano? A ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? Voy a apagar poquito y luego lo vuelvo a prender, ¿sale? Lo llevamos en periodos, ¿sí? Vamos, hermanos, a considerar lo siguiente. El Señor nos da una oportunidad a todos los hombres, y es esta. Si alguno de ustedes quiere saber cuál es la voluntad de Dios, dice que la encontrará en las doctrinas, o sea, en la palabra del Señor. Cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá, dice el Señor Jesús, sabrá si lo que les hablé vino de mí o vino del cielo, vino de Él. Así es como se prueba si este libro es la palabra de Dios. Así es como se prueba. O sea, vamos a probar que de verdad es ese el libro de Dios, las palabras de Dios, porque si Dios no miente, Él tiene que confirmar cada palabra que nos dejó escrita. Amén. Vamos a hablar, hermano, en esta mañana de cómo mantenernos firmes en la fe, o sea, la firmeza de nuestra fe. Vamos a hablar de la firmeza de nuestra fe. Antes, hermano, de empezar a leer, quiero recordarles que todo lo que proviene de Dios se obtiene solamente por un único medio, por medio de tu fe. Si no tienes fe, no puedes adquirir nada de Dios. Así es de que lo más importante en el camino cristiano es entender a cabalidad, en su totalidad, lo que significa fe. Porque si entiendo lo que significa fe, me puedo mover en relación a ese conocimiento para que Dios esté haciendo las cosas que Él desea hacer sobre mi vida, pero que solo podrá hacerlas cuando yo le demuestro que creo. La firmeza de nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús, sé que tú eres el que abres el entendimiento, sé que tú eres el que abres el corazón para entender, sé que tú abres, Padre, todos, Señor, nuestros sentidos espirituales para oír tu voz claramente, para ser enseñados claramente. Glorifica tu palabra, Padre, en esta mañana. Glorifícate tú, porque deseamos que solo tú seas glorificado, Padre, hoy. Hacemos lo que tu palabra nos dice. Tu palabra dice que la condición en la que debemos estar para que tú puedas hablarnos es esta: si oímos atentamente el sonido de tu voz, o si prestamos atención totalmente a lo que nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. La firmeza de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Si nuestras creencias no se fundamentan en la palabra escrita, no tenemos firmeza alguna. Nuestra firmeza proviene de oír la palabra y ponerla por obra. Oír no es suficiente. Hacer lo que oímos es lo que nos afirma. El Señor dijo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre sin sabiduría, que construyó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 24, 27. Todos los que han caído y seguirán cayendo es porque dejaron de hacer lo que está escrito. La Escritura dice que una fe sin la acción correspondiente está muerta. Es decir, si digo que creo en las Escrituras y no hago conforme a ellas, estoy engañado. Mi supuesta fe en realidad es un engaño de mi propio corazón. Santiago 2, 17. La palabra del Señor es respetada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Asimismo son respetados los que la escuchan y obran sobre ella. Todos los creyentes que se han debilitado y se han apartado de este camino es porque dejaron de creer en las Escrituras, por creerle a los espíritus engañadores. Pablo dijo a Timoteo que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores que traen doctrinas de demonios, a través de hombres hipócritas que prohibirán lo que Dios aprueba
y negarán lo que Dios ha dicho. Primera de Timoteo 4, 1 al 4. Apartarse de la fe es dejar de apoyarse en las Escrituras. Está escrito, si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó o a sus doctrinas, Dios se apartará de ustedes. Pero si mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Segunda de Juan 1:9. Muchos creyentes confiesan que Dios está con ellos, pero Dios desde hace tiempo que se alejó de ellos, porque dejaron de permanecer en su palabra. La Escritura dice, estén alertas y sean vigilantes, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Primera de Pedro 5, 8, 9. El diablo devora a los que no están firmes en las Escrituras, y es resistido por aquellos que se paran firmes en lo que está escrito, y lo usan como escudo contra él. Nuestro Señor, por cada tentación enviada contra él, se afirmó en la palabra escrita, y de esa forma resistió al diablo diciendo, escrito está. Mateo 4, 4, 7 y 10. Usó la palabra escrita como escudo para resistir los dardos de fuego del maligno. También por medio de su palabra hace guerra contra sus enemigos. De su boca sale una espada para vencer a las naciones. Los gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas en la pileta de la gran ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. Pablo dijo que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice Hebreos 4:12. Pablo apoyaba sus declaraciones y oraciones en la palabra escrita, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4:13. Creer en la existencia de Dios no es suficiente, pues de esta forma aún los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Tenemos que creerle a Dios y hacer conforme a lo que ordena. Nuestra victoria consiste en actuar conforme a lo que está escrito. Cualquier acción fuera de la palabra nos lleva a la derrota segura. El diablo no respeta palabra de hombre, pero tiembla la palabra eterna de Dios. Los que en realidad hemos nacido de nuevo en Cristo, tenemos victoria sobre todo el sistema corrupto del mundo. Escrito está, todo el que nace de Dios vence al mundo. La manera como obtenemos la victoria y vencemos al mundo es por medio de nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Todo será alineado y juzgado conforme a su palabra. El que me desecha, dijo el Señor, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Juan 12:48. La iglesia se está apartando de las Escrituras por escuchar espíritus engañadores que establecen en sus mentes sus doctrinas de engaño. Se ha conformado al pecado y a toda la corriente de este mundo. Los juicios de Dios se han incrementado y se incrementarán sobre toda la tierra por causa que han preferido la mentira antes que la verdad. Pero aquel que persevera fiel a las doctrinas de Cristo será victorioso hasta el final. Como nuestro Señor dijo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Entonces, hermano, este camino es de fe. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por su fe. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma, dijo el Señor. Entonces el justo avanza en este camino por lo que cree y lo que hace conforme a las Escrituras. Se detiene, retrocede y se aparta cuando deja de hacer las cosas conforme a las Escrituras. Entonces podemos apartarnos de este camino, hermanos, les cuento. ¿Va? Sí podemos apartarnos porque el Señor lo dijo. Dijo Pablo, hablando a nosotros los que no somos judíos por nacimiento, dijo en Romanos capítulo 11, versículo 13 en adelante.
hasta el versículo 22, dice, porque a ustedes hablo, gentiles son todos aquellos que no son judíos de nacimiento, por cuanto no soy apóstol a los gentiles, honro, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si lo primero es santo, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas, está hablando de los israelitas, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, o sea, de todas las bendiciones que Dios le ha dado a los judíos. Dice, no te jactes contra las ramas, que son los judíos. Y si te jactas, dice, no sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, a Israel fue rechazado para que nosotros los gentiles fuéramos recibidos. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si es de que estos versículos comprueban que cualquier creyente en la tierra se puede apartar de este camino y puede dejar de creer en las escrituras. Leímos una escritura, hermano, que está dicha por el apóstol Pedro. Dice, estén alertas y vigilen, porque el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar, al cual deben de resistir firmes en la fe. Dijimos que el fundamento de nuestra fe es la escritura. Tú no tienes fe si lo que crees no está de acuerdo a la escritura. Ese es un engaño de tu corazón. Porque la única fe que viene del cielo es la que el Espíritu convence en el corazón de los hombres en relación a lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Al diablo no se le resiste más que por medio de la palabra en obediencia. No podemos resistir al diablo con otras cosas que no sea nuestra fe puesta en la palabra de Dios. El apóstol Juan dijo que si no permanecemos fieles a las doctrinas de Cristo, Dios se apartará de nosotros. Pero si nos mantenemos firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán continuamente con nosotros. Eso no es un asunto de buenos deseos. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no le creen nada a Dios. Muchos dicen, Dios está conmigo, pero Dios no está con ellos. Porque solo puede Dios estar contigo cuando tú honras su palabra, cuando tú obedeces su palabra. No porque te va bien significa que Dios está agradado contigo, no te engañes. Eso es un engaño de tu corazón. La única forma en que Dios puede estar agradado con nosotros es que busquemos por medio de la oración, que el Espíritu de Dios nos muestre, nos dé a entender su voluntad aquí que está escrita en la palabra de Dios para ponerla por obra o para hacerla. Así que, hermano, cuanto más el cristiano afirma su fe en la palabra de Dios, más firme está, más seguro está, más inconmovible está. Hermano, el cristiano cuando se afirma en la Biblia, cuando se afirma en la palabra, vienen, hermano, lluvias de lo alto, corren ríos contra él, vienen vientos y lo golpean, pero no cae, porque tiene fundamentos firmes. Él no dice, yo creo porque siento, no, él dice, creo porque está escrito. Mira que la diferencia, ¿no? Creo porque está escrito. Si alguien conoció las doctrinas de Cristo después de él mismo, fue Pablo. Y Pablo dice que nosotros, todos la iglesia, debemos de creer, tener un mismo espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, dijo Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Conforme a lo que está escrito. Pablo no hablaba lo que sentía sin probar si lo que sentía estaba de acuerdo a la escritura.
Él afirmaba sus sentimientos y pensamientos, y entonces cuando corroboraba o confirmaba, está escrito, entonces él dijo, esta es la única forma que la iglesia puede mantener la unidad en el espíritu, que todos crean conforme a lo que está escrito. ¿Sabes por qué hay división entre la iglesia? Porque no creemos todos conforme a lo que está escrito. Ese es el origen de nuestras divisiones. Porque si tú creyeras lo que yo creo y yo creo lo que está escrito, ni habría contiendas en nosotros, ni habría celos, ni habría envidias, ni habría muchas cosas, hermano, que dañan a la iglesia, la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Si hablamos un mismo lenguaje, si creemos una misma cosa, si avanzamos conforme a la misma palabra, no habrá contiendas. No habrá desacuerdos, habrá firmeza. Seremos un pueblo poderoso aquí en la tierra, que ni los hombres, ni el gobierno, ni el diablo podrán destruirlo, porque está parado firme en la palabra eterna de los siglos. Dice el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, permanece para siempre. Entonces el predicador está emocionado. No, hermano, no estoy emocionado. Yo no podría permanecer en pie lloriqueando en este camino, hermano, porque entendí que ni las lágrimas conmueven a Dios si yo ando en desobediencia, en incredulidad. Aquí ya no se trata de emociones, sino de fe, sino de confianza absoluta en lo que está escrito. No podemos más que nosotros buscar a Dios, o debemos de buscar a Dios conforme a lo que está escrito. Amén. Y de acuerdo a eso, nuestro Señor fue el ejemplo perfecto. Cuando vino el diablo a tentarlo, en todas las tentaciones el Señor no dialogó con el diablo. Solamente le echó su misma palabra en su cara. Escrito está, Satanás. Escrito está. Y callas al diablo de un solo golpe. Escrito está, Satanás. Escrito está. Ok, me tientan. Pero hay unos cristianos que el diablo los tienta, caen en pecado y después le dicen al diablo, escrito está, diablo. Que Dios está conmigo. Anda en pecado, pero él dice que Dios está con él. Anda conmigo. Y los que están más engañados se atreven a hacer estas declaraciones. Mira, diablo, tú no tienes parte ni suerte conmigo. El diablo, ¿cómo de que no? Y todos esos pecados en los que andas. Tengo más territorio en tu corazón que el mismo Jesucristo, que dices que es tu Señor. Cada tentación que te aviento te la tragas. Perdón, te la comes, o como quieras decirle. Discúlpame por la palabra. Toda tentación que te pongo, la tomas y caes en ella. Andas obedeciéndome más a mí, dice al diablo, que a tu Dios, al que le cantas, al que le adoras, al que dices que es tu creador, tu rey y tu Señor. No te hagas, dice el diablo. O sea, no, hermano, es que el corazón es tan engañoso que nos engaña con sentimientos y deseos, pero el Señor no usó sentimientos más que aquellos que estaban firmes en lo que está escrito. Y el diablo sigue haciendo. Y hermano, sigue tentando de la misma forma a la iglesia, y la iglesia sigue cayendo de la misma forma que hizo caer a todos los ángeles y a todos los hombres, menos a nuestro Señor Jesucristo. Porque el único que no sucumbió a las tentaciones diabólicas fue nuestro Señor Jesucristo. Vino el tentador a tentarle cuando Jesús tenía hambre. Mira bien, cada vez que tienes una necesidad, o sea, que necesitas dinero, que necesitas comida, que necesitas una casa, que necesitas bebida, oportunidad excelente para que el tentador venga a ofrecerte las maneras incorrectas de cómo adquirir esas cosas. Si tienes una necesidad que según tú Dios no suple, el diablo te va a instigar para que tú corras a suplirlo de la manera que él te está guiando, de la manera que el diablo te está sugiriendo. Entonces Jesús tenía hambre, tenía una necesidad de su cuerpo. Fíjate muy bien, no vendrá a tentarte en aquello que estás satisfecho. Vendrá a tentarte en aquello que tu corazón esté insatisfecho, o en aquello que tienes necesidad. Tenía la necesidad del cuerpo, tenía hambre. Y entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque se trata de comer, ¿no? No le dijo que esas piedras se conviertan en un camello y te bajen de aquí del desierto y te vayas a la ciudad. No, porque nada tiene que ver el camello con el hambre. Lo que tiene que ver con el hambre es el pan. Así es de que le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La pregunta es, iglesia, si Jesús les diga a esas piedras, conviértase en pan, ¿se convierten, sí o no? Sí.
Lo que pasa es que si él hubiera hecho eso, hubiera obedecido al diablo y no a Dios. La manera que le dio su cachetada el Señor, o que lo resistió, dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Y dónde está eso escrito? Escríbelo donde está escrito. Porque eso está escrito en Deuteronomio 8:3. Fíjate cómo Jesús usó las mismas escrituras para defenderse de las tentaciones del diablo. La pregunta personal para ti es, ¿cuántas veces usa las escrituras para resistir las tentaciones del diablo? Porque no hay forma de resistir al diablo más que bajo este principio del reino de los cielos. Sométete a Dios, después resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Todo aquel que se somete a la palabra, se somete a Dios porque Dios es la palabra. Si te sometes a la palabra, tienes la autoridad de resistir al diablo y el diablo va a huir de ti. Así es de que me estás tentando, pero escucha, diablo, te voy a enseñar una lección. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo, como es abusadillo desde chiquillo, perdón, él no nació, fue creado. Con que estás usando las escrituras contra mí. Bueno. Dice que el diablo lo llevó, estoy leyendo Mateo 4:5. El diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre lo más alto del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿En dónde está escrito? Fíjate que el diablo, ¿cómo se sabe la Biblia? Mejor que tú y yo. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está en tu palabra. ¿En dónde? ¿En dónde está escrito eso? Pues está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 11 y 12. Fíjate, el diablo usando las escrituras. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y así está escrito, hermano. Literal está así escrito. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo dice, sí, pues está escrito. Y Jesús con otra cosa que está escrito, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La importancia de que nosotros sepamos las escrituras. La importancia de que nosotros, les voy a dar 10 minutos, hermano, de aire, porque se me compadeció el corazón. La importancia, hermano, de que nosotros sepamos las escrituras. ¿Por qué? Porque el diablo vendrá a tentarnos. Y solo aquel cristiano que usa las escrituras, se somete a ellas, puede resistir al diablo. Y el diablo tiene que huir de él. ¿Sí me escuchan, verdad? No le hagan caso al aire, haga caso a la palabra. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Entonces, hermano, el diablo, que es astuto y sabe que cristiano usa la palabra para defenderse contra él, y también sabe que cristiano no usa la palabra. Y sobre estos, hermanos, anda sobre los cristianos que no tienen conocimiento de la escritura. Escucha muy bien, ojalá y no se te vaya a olvidar. No son tus buenos sentimientos que te libran del engaño del diablo. No es la pureza de tu corazón. No es, hermano, ni siquiera los pensamientos puros, ni siquiera los pensamientos y sentimientos de tu corazón. Gracias, hermano. Eva y Adán, antes de caer en pecado, estaban en el huerto y eran santos. Y eran puros. No tenían malos pensamientos. No tenían malos deseos. Estaban llenos de la gloria de Dios. Les sirvió eso para no caer de nada. Así es de que no te sirve de nada que seas de noble corazón, que tengas buenos sentimientos y que tengas buenos pensamientos. Si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, no tienes el fundamento, el único fundamento por el cual te puedes someter a esa palabra para que resistas al diablo, y el diablo tiene que apartarse de ti. Libró al rey David caer en adulterio porque era un hombre conforme al corazón de Jehová. No libró nada de eso.
aunque era un hombre conforme al corazón de Jehová, no le sirvió de nada, porque en cuanto se descuidó y violó el mandamiento o quebró el mandamiento, cayó inmediatamente en pecado. ¿Por qué Dios no estorbó a Adán y a Eva? Que Dios los estaba viendo cuando estaban dialogando con el diablo, y cuando Eva estaba ya enceguecida por el diablo, y entonces se estiró. ¿Por qué Dios no gritó y dijo: detente, no comas? Porque Dios respeta tu voluntad, respeta tus decisiones. Es decisión individual de cada uno de nosotros seguir a Dios o apartarnos de su camino. Muchos dicen: Dios me sostendrá al final, pero oíste lo que dice la palabra: solo si permaneces hasta el final, entonces yo también te sostendré hasta el final. El que persevere hasta el fin será salvo. Porque, hermano, hay una doctrina diabólica y satánica de salvo, siempre salvo. Eso significa que tú puedes pecar lo que te dé tu gana, a hacer todo lo que tú quieras, mandar para aquí, para allá, viviendo como tú sientes y como tú quieres, que al cabo que Dios prometió que siempre estaría conmigo, que al cabo que Dios dijo que me guardaría, y de su mano nadie me podría arrebatar jamás. Pero Dios dijo: mantente donde yo te puse, porque el Padre, yo soy la vid verdadera. El Padre es el que corta, quien ha puesto en mí. Todo aquel que no dé fruto y que esté en mí, mi Padre lo cortará. Todo aquel que en mí no lleva fruto será cortado y se secará, y los echarán al fuego, y ahí arderán en el fuego. Es un asunto de fe, porque la fe es absoluta confianza en las promesas fieles de nuestro Dios. Te va a guardar Dios hasta el final, sí, si tú te permaneces unido a Él. De otra manera, Él no va a violar tu voluntad, no va a anular tus decisiones. Hermano, todos los que están en el infierno, Dios no los echó, ellos escogieron irse a ese lugar, porque Dios les ofreció el único rescate para no ir a ese lugar, y fue decisión de ellos rechazar la oferta y aceptar el camino del pecado. Todos, absolutamente todos los que están ahí por un justo, por una decisión, hermano, que ellos tomaron por sí mismos. Pero el castigo que están recibiendo es un justo castigo por haber rechazado la oferta de la salvación y de la vida eterna, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. De acuerdo al juez que juzga todas las cosas, nuestro Padre Celestial, todos los que pecan merecen la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta es un regalo, Cristo es un regalo para la humanidad, pero ni aún regalado lo quieren. Así es de que si te vas al infierno es por tu propia decisión, no es porque Dios te aventó a ese lugar. Porque si Él me está ofreciendo el regalo para no ir a ese lugar, y ni regalado lo quiero, no me espera más nada, más que un juicio de hervor que ha de devorar a todos los adversarios de Dios. Entonces estas cosas, hermanos, son de fe, no es un asunto de emoción. Ni no estoy emocionado, por eso estoy gritando, hermano. A mí no me sostiene la emoción. Ya me di cuenta que ni mi noble corazón, ni mis decisiones buenas, ni mis pensamientos buenos me libran, si no estoy afirmado en la palabra que está escrita. Si Dios ve que honro su palabra, Él también me honrará, porque Dios honra a los que le honran. Recuerdo, hermano, que hace unos años, aproximadamente 3 años, el diablo me mandó un hechizo. Y llegó, hermano, no lo pude ver, pero lo pude discernir. Al despertarme llegó un mago, hermano, con unas campanillas sonándome. Y traía, hermano, una música de niño, bien horrible que se oía la música. Y digo de niño porque son esas teclas que usan como en la música que los niños oyen. Llegó, hermano, antes de despertarme, y se paró a un lado de la cama, y me sonaba la música, y me sonaban las campanitas. ¿Sabe lo que significa eso? Vino a echarme unos hechizos a mí para destruirme. Pero en cuanto me di cuenta que venía del diablo, le dije: diablo, en el nombre de Cristo Jesús, enviaste a tu mensajero, pero aquí yo estoy parado firme en Cristo Jesús. En este momento destruyo tus hechizos, destruyo tus brujerías, destruyo tus encantamientos contra ti. No lo ordeno en mi poder, sino en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y se quedó con las ganas de matarme, porque estoy vivito todavía.
Porque de acuerdo a la palabra, Israel, no habrá contra ti brujería ni hechicería cuando andes en paz conmigo, dijo el Señor. Porque el diablo mande lo que mande, mientras sea descubierto, hará lo mismo. ¿Por qué? Porque para esto aparecieron los hijos de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si me manda hechizo, no me voy a quedar llorando. Diablo, destruye tus obras en el nombre de Cristo Jesús. Porque el nombre que se nos dio aquí en la tierra es el nombre de Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que recibamos la salvación del Padre. Solo en Jesucristo. Mi hermano, algunos porque tienen una pequeña opresión, ya no vienen a la iglesia. Imagínate, hermano. Recuerdo aquel día en que me despertó el Señor y me dijo: tienes una brujería contra ti de 40 pies. ¿Cómo que tengo una brujería contra mí de 40 pies? Te la he contado, pero para los que no nos han oído, te la estoy contando. ¿Qué hice? Me puse a llorar. Fui a buscar magia blanca para que me ayuden contra la brujería. Nada que ver, hermano. Magia negra, magia blanca viene del demonio. Si de verdad tenemos a Cristo, Cristo dice: en mi nombre echarás fuera demonios, en mi nombre puedes deshacer todas las obras del diablo que el diablo intente contra ti. Padre, en el nombre de Jesús, destruyo esta brujería, pie por pie, espacio por espacio. No tiene poder contra mí, no tiene poder contra mi casa. Y la brujería de 40 pies fue cancelada y anulada. ¿Por qué? Porque si nos paramos firmes en la palabra de Dios, hermano, y honramos a Dios cumpliendo esa palabra, Él nos respalda en las cosas que declaramos. Por eso Pablo dijo: creemos conforme a lo que está escrito, y conforme a lo que está escrito hablamos conforme a lo que está escrito. Entonces la palabra de Dios, hermano, Dios hace sus milagros a través de su palabra cuando nosotros la ponemos por obra. Número uno, la obedecemos. Eso demuestra que de verdad tenemos fe, porque una fe sin obras es muerta. Es decir, si dices que crees, pero no haces conforme a lo que crees, tu fe es una fe muerta. Tu fe no mueve a Dios. Tu fe no hace que Dios responda. Necesitamos entender que la fe es una acción conforme a lo que estamos creyendo. El Señor me dice que haga esto. Padre, no lo puedo hacer, pero gracias por tu Santo Espíritu, que tu Espíritu me guía a cumplir esta verdad. Por lo cual, cuando el Espíritu me guía a la verdad y cumplo la verdad, porque Él me ayuda, entonces ahí recibo la firmeza de la que Cristo dijo: el que oye mis palabras y las hace, será tan firme como este hombre que construyó su casa sobre la roca. Cuando descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y pegaron contra la casa, no cayó, porque estaba firme en las Escrituras, estaba firme en la palabra de Dios, estaba firme. No hay hermano cristiano en la tierra que pueda estar firme si anda viviendo la vida fuera de las Escrituras. Ellos son los que el diablo se está devorando. Ellos son los que el diablo está oprimiendo, está enfermando. La iglesia no cree en el poder del Espíritu de Dios. La iglesia no cree que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Porque has perdido la relación con las Escrituras. Porque las Escrituras dejaron de ser tu guía. Ahora son tus emociones. Ahora son tus mejores ideas. El diablo no respeta palabra de hombre. Solamente respeta la palabra poderosa de nuestro Dios. Dice: no le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo que me mate. No tendrás miedo al diablo y no tendrás miedo que te mate, pero te tienes separado de Dios. Entonces, ¿dónde está tu valentía? Tu valentía viene de la arrogancia de tu carne y no de la fe que profesas que tienes, porque estás separado de las Escrituras. ¿Cómo, hermano? Muchos hermanos han caído y están cayendo, porque como lo dije al principio, el diablo sabe de qué tienes necesidad, así como Dios sabe de qué tienes necesidad. Y tanto Dios como el diablo vendrán a sugerirte cómo van a suplir esa necesidad ambos.
El diablo vendrá a tentarte para que la suplas de una forma impropia, incorrecta y pecaminosa. Mas Dios vendrá a sugerirte: mantente firme, mantente sembrando, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Pero aquí, hermano, hay una voluntad nuestra, hay una decisión nuestra. Yo decido a quién creerle y yo decido qué palabra afirmar mi corazón. Y como entendí, hermano, que ya ni se trata de lágrimas, porque aún Dios dijo: si estás en pecado, aún tus lágrimas no las miraré, hasta que te arrepientas, hasta que te arrepientas. Entonces entendí este juego. Dije: no se trata de buen corazón, de buenos sentimientos, de buenas palabras, de buenos sentimientos, ni siquiera se trata de llorar delante de Dios, se trata de poner por obra su palabra. Vamos a llorar, dijo aquel predicador. Hagámonos como el niño cuando le lloriquea a su mamá. Cuando el niño le lloriquea a su mamá, entonces el niño recibe lo que está pidiendo, porque chantajea con lágrimas. Entonces nosotros pensamos que podemos chantajear a Dios con lágrimas. Lloramos y lloramos y lloramos y pensamos que con nuestro llanto Dios está obligado a moverse en su corazón, a debilitarse en su palabra. Y entonces decimos: bueno, andas en pecado, no me honras, con tus labios me deshonras, con tu corazón también y con tu vida, pero como ya lloraste, ya me conmoviste el corazón, ahora te voy a responder. No, hermano, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A nosotros lo ganamos solamente si ponemos por obra su palabra. El padre dijo de su hijo: este es mi hijo muy amado, en cual tengo complacencia. Y el Señor dijo: mi padre me ama, porque todo lo que me dice lo pongo por obra. Pues las cosas son como son, hermano. Estamos ante un mundo lleno de caos, lleno de destrucción, lleno de contaminación. Las plataformas digitales están embarrando de pecado a la iglesia, nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos, hermano. Y no se está la iglesia purificando, sino manchando cada día más y más. No tendrá poder contra el diablo, no tendrá autoridad contra el diablo, porque el diablo se ha afiliado con la iglesia. ¿Cómo podremos tener autoridad contra un demonio si estamos sometidos a las órdenes de él? No hay posibilidad alguna, hermano. Dios honra a los que le honran, hermano. Y si tú honras su palabra, él también te honrará a ti. Te predico, ¿sabes por qué? Porque he probado la palabra que te predico. Porque pruebo que las escrituras son fieles y verdaderas. Le dije a Dios: a mí no me vengas a convencer con los predicadores, a mí no me vengas a convencer con los hermanos, convénceme tú personalmente, si no yo no te voy a predicar esta palabra, porque si no me haces vivir esta palabra, si no me convences que es tu palabra, ¿cómo yo me voy a parar hipócritamente a decirle a un pueblo: cree en la palabra, si yo mismo estoy dudando de ella, si yo mismo no la obedezco? ¿Cómo le diré a un pueblo: lee la palabra, si yo mismo no la leo, si yo mismo no la estudio y estoy, hermano, grabándomela? Pero, hermano, nada, ni mi sangre, ni mi apellido, ni mi trabajo, ni mis logros me han librado del engaño. El Señor dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Isaías 5:13. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó el conocimiento. ¿Quién lo apresó? Los hombres y el diablo. ¿Pero por qué? Porque no es el pueblo de Dios. Sí, sí es el pueblo de Dios. Bueno, ¿y qué no está Dios obligado a guardar a su pueblo? Sí, Dios está obligado a guardar a su pueblo cuando su pueblo se somete a su palabra. El Señor dice a través del apóstol, a través de David, dice en el Salmo 91, ¿cómo dice en el Salmo 91? Versículo 1, ¿se acuerdan? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo, ¿qué es un abrigo? Una cubierta. ¿Cómo Dios pone cubierta sobre su pueblo? Cuando su pueblo le da obediencia, cuando su pueblo le cree, cuando su pueblo hace lo que Dios le dice. Mira lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3. Dice capítulo 30 de Isaías, versículo 1 al 3.
¡Ay de los hijos! ¿Cuáles? Pues mis hijos, que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Alabado sea su nombre. Ya lo refresqué poquito, ahora le voy a quitar el ruido otro poquito. Aquí habla claramente, hermano, que Faraón representa al diablo, el mundo, Egipto representa al mundo. Los hijos son el pueblo del Señor, y hay cubiertas que se ponen sobre los hijos de Dios, y hay cubiertas que los hijos están provocando porque hacen caso a su palabra o porque no hacen caso a la palabra del Señor. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo, pero no de mí, para no de mí. Y luego habla de la cubierta que inmediatamente se pone sobre nosotros, que nos cobija cuando tomamos el consejo o del hombre, o del diablo, o de Dios. Dice, se apartan de mí para tomar consejo, para cobijarse con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Mira la forma en que el Señor pone la cubierta de su espíritu sobre ti y sobre mí. Dice en los Proverbios capítulo 1, hermano, versículo 23. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Dice su palabra, como dice su palabra. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. ¿Qué reprensión? Vuélvase a las llamadas de atención que yo les estoy dando, pueblo. Si ustedes se vuelven, la cubierta diabólica que tienen, yo las desbarataré. Porque en cuanto se vuelven a lo que yo les estoy diciendo, harán que yo ponga mi espíritu sobre ustedes como cubierta y serán protegidos. ¿No lo dice así? Nadie dice amén casi. Pero todos modos es así. Por eso, hermano, necesitamos ser tan celosos con la palabra. O sea, quiero decir, defender nuestra fe, pelear por nuestra fe, luchar para que nadie nos mueva de la verdad. La iglesia de nuestros hermanos de Corinto, hermano, fueron movidos de su forma de creer. Allá se puso más caliente. ¿O soy yo? ¿Ah? ¿Sí? Dios santo y verdadero. Hermanos, ¿se imaginan si nos perdiéramos en el infierno? ¿Ah? Si hay más de 3,000 grados de calor para las almas, hermano. Y con este ya nos anda. Acá andamos como unos 80 por aquí, más o menos. Pero volviendo a lo mismo, hermano, a la palabra que debe de ser nuestro escudo para defendernos de los dardos de fuego del maligno. Recuerda, escrito está, escrito está. Es tiempo, hermano, de ahora pasar a lo siguiente, de usar la palabra escrita en nuestra boca, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios en nuestra boca. Cuando habla de espada, por supuesto que está hablando de instrumento de guerra. La palabra de Dios entonces se convierte en una espada para herir, para combatir a nuestros enemigos espirituales. De su boca, de la boca de nuestro Señor, sale una espada de 2 filos. Con ella vencerá a todas las naciones de la tierra, y por medio de ella las gobernará con vara de hierro. Y por medio de su palabra, hermano, exprimirá las uvas en una pileta de la gran ira del Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, esto nos da a entender lo siguiente: que cuando creemos en nuestro corazón la palabra eterna del Altísimo, como de la abundancia del corazón habla la boca,
entonces las palabras que salgan de mi boca serán conforme a lo que está escrito. Por eso Pablo dijo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y cuando tú crees la palabra y la hablas, sucede el respaldo de Dios escrito en Marcos capítulo 11, versículo 21 en adelante. Dice el Señor en su palabra, Marcos 11, 22 a 26. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice o lo que habla, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que hablen por medio de la oración, crean que lo han recibido y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, o porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es necesario que entendamos cómo se gana el perdón de Dios. Número 1, para que nuestros pecados pasados, hermano, los que nos separan de la relación correcta con Dios, sean perdonados, necesitamos creer que la ofrenda por nuestros pecados fue Jesucristo. Cristo llevó en su cuerpo de carne todos nuestros pecados, los clavó en la cruz y en su sepultura los sepultó, y en su resurrección nos otorgó la libertad de todas estas cosas. Pero en el caminar cristiano hay muchas veces que el Padre permitirá que nos ofendan, el Padre permitirá que nos hieran, el Padre permitirá burlas, traiciones, muchas cosas que si no guardamos nuestro corazón quedará preso de la falta de perdón. O sea, no perdonaremos. En este caso, si tú quieres que el Padre te perdone, tú tienes que perdonar. Porque si no perdonas a quien te ofendió, tampoco tus ofensas serán perdonadas por Dios. Y esto es de extrema seriedad. A todos nos hieren, hermano. A todos nos lastiman. A todos nos traicionan. De todos hablan, hermano, de nosotros. Oímos cosas que lastiman nuestro corazón. Sabemos situaciones que hieren nuestro corazón. El Señor dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. O sea, caíste prisionero de la falta de perdón. No te dejes derrotar por la falta de perdón. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Cómo puedo vencer a alguien o a esta falta de perdón si estoy bien resentido? Porque no es justo lo que me hicieron, no es justo como me pagaron. ¿Qué debo de hacer? ¿Maldecirlos? Para nada. Si tu Padre te dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, Él mismo te dice en Lucas 6, capítulo 6, versículo 27, pero a ustedes, hijos, yo les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. ¿Cómo está eso? Si injustamente me hicieron lo que me hicieron, te digo, dice el Padre, que no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Yo te doy la victoria, muévete conforme a mi palabra, yo te haré libre de esa falta de perdón. ¿Qué hago? Bendícelos. Me hirieron, bendícelos. Desea que le vaya bien, desea que sus corazones sean sanos, desea que sus corazones sean libres. No estés pensando en lo justo o en lo injusto, enfócate en la victoria que te quiero dar, la cual nunca has vencido hasta ahorita, porque cuando alguien te hiera, luego te resientes y te apartas de mí.
Pero ahora te estoy diciendo cómo puedes vencer contra eso. No, Señor, no lo hago. Quédate pues en tu derrota, quédate pues en tu victoria, quédate pues en tu amargura. Mas te hago saber que mi palabra dice: procuren que nadie se llene de amargura, que brotando alguna raíz de amargura los contamine y por ella sean contaminados. La amargura te contamina, hace que la santidad desaparezca de ti. Y dice el Padre: y te recuerdo que sin santidad nadie me verá. No, hermanos, si la palabra de Dios no es un juego, no sé por qué la iglesia actual, el cristianismo para la iglesia actual, la mayoría es convivencias, muchas actividades en la iglesia, muchos predicadores que invitar, muchas conferencias, muchas fiestas, muchos conciertos. Hermano, eso está quitando la vida de la iglesia, porque si la iglesia no honra la palabra y no hace esos conciertos conforme a la guianza del Espíritu, todos ellos están sacando a Dios. Si sabes, hermano, que hay iglesias que han sacado a Dios de sus servicios, pero como invocan a Dios y cantan de Dios, piensan que Dios está ahí. No, hermano, a Dios también se le saca de las iglesias porque no honran su palabra. Y esto, hermano, lo podemos comprobar a la iglesia que lo sacó de sus reuniones. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Esta iglesia, hermano, sacó al Señor de sus reuniones. Como la mayoría de iglesias en la actualidad han sacado al Señor de sus reuniones, porque ellos mismos generan sus reuniones, provocan sus reuniones, porque la mente de ellos está más en poner contentos a los que van a la iglesia, para que la iglesia se sienta bien, se entretengan sus hijos, se entretengan sus adolescentes y sus jóvenes. La iglesia provea fiestas, comidas. Entonces, hermano, lo que andas buscando son asuntos de la carne y no del Espíritu. Pero el Señor reprocha a esta iglesia y le dice a la iglesia de la Odisea: yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio en el que se crearon todas las cosas. Dice esto: yo conozco lo que haces, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Es decir, yo te sacaré del cuerpo. Dejarás de pertenecer al cuerpo de Cristo, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubran la vergüenza de tu desnudez. Y si te quejaras por mis palabras, dice, para que pongas colirio en tus ojos. Y si te viene mi reprensión, acuérdate que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dice el Señor? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Porque lo sacaron de esa iglesia, porque lo sacaron de esas reuniones, porque ya sus reuniones se hacen para autocomplacerse a ellos mismos, no para complacer al Señor. Y aún así está rogando: oye mi voz y abre otra vez la puerta. Si me vuelves a abrir la puerta, yo volveré a entrar y voy a estar otra vez contigo. Escucha, si haces lo que te digo, yo también haré que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay ninguna actividad en esa iglesia, no hacen fiestas. Viene el día de San Valentín y no llenan las paredes de cupidos de flecha. Viene el día de Thanksgiving y no decoran nada de pavos descabezados por el día de Acción de Gracias. No hay nada en esa iglesia que nos atraiga. De veras no hay nada aquí en esta iglesia. De veras no hay nada.
No, Dios ha transformado tu vida en este lugar. No andabas en un cristianismo del cual si te morías en ese día, sabes ahora que tu alma hubiera estado en el infierno. Dios te ha bendecido a la medida que tú has puesto por obra su palabra, y cada vez que tu palabra te hace estragos en tu corazón y te humillas, Dios te añade bendición tras bendición tras bendición, porque aquí se trata de firmeza, hermano, y de seguridad. ¿Contra qué? Contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, contra la muerte y con Satanás. Por más miedo que le tienes al diablo, más posicionado de él estás. ¿Saben lo que dicen unos cristianos? Yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Bonita trampa y mentira que te hizo creer el diablo, porque la Biblia dice todo lo contrario. Él anda buscando a cómo devorarte. En cuanto te descuides, lo hará. Si tú no lo resistes con la palabra, él estará ahí dentro de ti. No le des lugar al diablo, dice la palabra del Señor, porque si se lo das, él lo tomará. Él volverá a tomar territorios en tu vida que tú me los entregaste a mí. Primeramente, dice el Señor, en el libro de Eclesiastés dice: el que haga hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá a la serpiente. ¿Sabe lo que significa eso? Tenemos todos los hijos de Dios una cubierta porque somos hijos, pero el pecado rompe esa cubierta y le da derecho a la serpiente para que nos muerda otra vez. Entonces, hermano, el otro día te decía, hay iglesias que han crecido y están creciendo porque la carne del hombre las está haciendo crecer, porque las ideas y organizaciones las están haciendo crecer en número, pero están carentes de santidad, están carentes de temor del Señor. Hermano, las palabras no es su guía, son sus reuniones, su crecimiento y sus ministerios. Han crecido en número, pero no tienen el respaldo que deben de tener contra el pecado, porque no predican contra él. Por primera vez voy a pronunciar el nombre de un predicador. Dice Joel Austin, que tiene la iglesia en Leywood, Texas: la gente no le debemos de hablar del pecado. Si ya bastantes problemas tienen, hablarles contra el pecado y del pecado es añadirles aflicción a sus vidas. Por eso está así de gente. No, la verdad. Porque, hermano, solamente el que ama a Dios soporta estos mensajes, porque estos mensajes son tan confrontadores a tu vida que terminas o amando a Dios y amándome a mí, o aborreciéndome a mí, aborreciendo a Dios. ¿Por qué? Porque no son tan fáciles de recibir. Hermano, pero yo no te daría estos mensajes, porque te digo, en todos estos años me mantengo de pie. Pero ¿sabes por qué? No por mí, sino porque en su misericordia un día me reveló lo que te estoy predicando en esta mañana. Y me dijo: se trata de que afirmes tu mente y tu corazón en mi palabra. Mi palabra es eterna y ella nadie la puede destruir. Si te afirmas en mi palabra, serás tan firme como mi palabra y nadie te podrá destruir. No creas que porque de repente dije, bueno, ¿qué les hará falta a los hermanos? Para alegrarlos, para emocionarlos, para que se sientan bien y el próximo domingo tengan ganas de venir. Hermano, si algo te ayuda a tu carne en eso, hoy tenemos donas ahí en la estufa y es para toda la iglesia. No, hermano, lo dije en serio. Ayer tuvimos una reunión de varones y los varones fueron generosos, trajeron donas de extra y todos acordamos, hay que compartirlo con la iglesia. Así es de que, hermano, también hay café, hay donas y café. Ahora, hermano, si tienes antojo de una dona y de un cafecito, ahorita que se termine, que ya estamos terminando, te das la vuelta por ahí, agarra las donas que quieras y el café que quieras. Pero eso es todo lo que te puedo proveer. Hay agua también. Pero ¿a poco no es cierto, hermano? Entre más ambientes hay, entre más celebraciones hay en una iglesia, más la gente viene. Pero viene no por interés de estar a cuentas con Dios, viene por interés de la comida, la bebida, la música y el convivio, hermano. Pero líbreme Dios de que yo haga esas cosas.
Prefiero que vayamos creciendo, lentos pero seguros, lentos pero confiados, lentos pero amando la palabra poderosa de nuestro Dios. En una vez, para terminar, hermano, en una vez tenía tanta opresión sobre mi vida. Había tanta presión sobre mi esposa, había tanta presión sobre mis hijos, había tanta presión sobre la economía y sobre todo lo que nos rodea. Sentía peso sobre mi cabeza. Miraba a mi esposa y se miraba igual. Mis hijos estaban igual. Había una cubierta, una losa tan pesada sobre mí. Comencé a orar y le dije al Señor: Señor, necesito que me liberes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces el Señor me respondió: son cubiertas de oscuridad que permanecen sobre ti porque no las has resistido. Acuérdate que digo en mi palabra que cuando yo resucité a todos los que se unen a mí, los resucito juntamente conmigo y los hago sentar en lugares celestiales donde yo estoy. Desde ahí pueden ejercer autoridad sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra, porque está escrito en mi palabra: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor. Así es de que dije: Padre, toma autoridad en los cielos, en tu nombre, en la tierra y debajo de la tierra. Tengo autoridad contra esta opresión por el poder de tu nombre. Comenzamos a destruir todas estas losas, todas esas opresiones, hermano. Y cuanto más iba presionando, más iba sintiendo liviana mi cabeza, más iba sintiendo liviano mi cuerpo, liviano mi ser, hermano. Y entonces entendí lo siguiente: que el diablo, hermano, está porque tú no lo has sacado. Así, la filosofía es simple. Él está porque nadie lo ha sacado. Porque al que cree, dice el Señor, al que cree en mi nombre echará fuera demonios. Estas señales le van a seguir. En mi nombre echarán fuera. Si los está sacando fuera, es porque están adentro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿pero dónde está la autoridad que ejercen los cristianos contra el diablo? ¿Sabes qué hacen muchos cristianos? Cierra tus ojos, hermano. ¿Sabes qué? Muchos cristianos les fascinan ver películas de terror. Y luego están llenos de miedo, llenos de horror. No pueden dormir en las noches. Abren la puerta a los demonios de miedo y los demonios se acuestan con ellos y no los dejan dormir de miedo. Pero abres puertas, pues ¿cómo no va a entrar? Así como el Señor le abre la puerta y él entra, el diablo también, si le abres la puerta, él entra. Ninguno entra porque le da su gana, hermano. Entra porque nosotros abrimos la puerta. Cerramos tus ojos, hermano, le damos gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la firmeza de nuestra fe radica en el fundamento de la palabra de Dios. Más que nunca, hermano, debemos de invertir tiempo en meditar en las Escrituras. Hasta es un mandamiento, Colosenses 3:16, que la abundancia de la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo dice: abunde en sus corazones. Cuanto más la palabra de Cristo llena tu corazón, más milagros vas a ver cuando la obedeces y cuando la hablas. Porque tan pronto la crees y la hablas, te lo digo por testimonios, y que ha enviado, hermano, el diablo muchas cosas para destruirme y para destruir este ministerio y esta iglesia. Y no te las digo, hermano, porque yo crea que somos especiales. Todos los hijos de Dios en el mundo son especiales para Él. Lo que pasa es que aquí somos una iglesia de guerra, hermano. Una iglesia que resiste estas cosas. Que bajo la unción del Espíritu Santo ejercemos la fe para destruir lo que nos daña, lo que nos detiene, lo que nos aprisiona y nos enferma. Pero agradezco a Dios, hermano, por ti. ¿Sabes por qué? Porque tú haces mover este ministerio, esta iglesia. Porque por tu asistencia, tus oraciones o tus ofrendas voluntarias, pero sobre todo, hermano, tus oraciones que nos ayudan a sostenernos. Todo es útil, hermano. Toda tu colaboración voluntaria a esta iglesia hace que esta iglesia se mantenga abierta. Hace que esta iglesia todavía tengamos un lugar para reunirnos.
A nadie se le impone nada. Si a alguien se le dirige, es solamente para que se alinee a la palabra de Dios. Pero ni ofrendas se imponen, ni diezmos se imponen. Aquí todo es voluntario. Pero gracias a que Dios, hermano, mueve tu corazón a seguir viniendo, a seguir apoyando financieramente, a seguir prestándote a oír, a seguir, hermano, aportando lo que aportas, sea servicio en la iglesia, sea tu asistencia. Todos son importantes y todos han contribuido hasta aquí a que Dios nos haya sostenido, a que Dios nos haya guardado. Agradezco a Dios por tu vida. No tienes ni idea, porque gracias a ti esto sigue caminando. Pero es Dios en ti, así es de que al final le damos la gloria solamente a Él y la honra solamente a Él. En este momento agradecemos, Padre, por lo que hayas ofrecido, porque nos diste, Padre, de tu palabra, nos diste, Padre, de tu espíritu, nos sacudiste nuevamente la conciencia, sacudiste nuevamente tu corazón, el corazón nuestro. Hermano, escucha bien, esfuérzate a poner por obra la palabra. En tu esfuerzo, el Espíritu descenderá de Dios y te dará sus fuerzas, para que no lo hagas con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y entonces Dios será glorificado en ti. Yo bendigo tu vida, hermano, en el nombre de Jesús. Solamente doy un tiempo para ofrendas voluntarias y diezmos, hermano. El canasto lo voy a poner